Bueno, pues ya lo ha planteado el doctor Hugo López-Gatell, lo ha estado diciendo desde hace 2 semanas que está cerca la declaratoria de fase 3 del COVID-19. Ayer dijo está muy cerca y esta mañana de martes vuelve al tema y lo dice de esta manera. Recuperamos lo que hace unos minutos en Palacio Nacional se declaró. En resumen, y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Pues esto es lo que anunció esta mañana, la fase 3 está aquí prácticamente y bueno, pues estaremos escuchando las explicaciones más amplias acerca de esta fase 3 y recuperar también lo que ayer por la noche se declaró por parte de las autoridades sanitarias precisamente sobre la evolución, la realidad epidemiológica de México en esta pandemia por el COVID-19 y me enlazo con nuestro colega Sebastián Barragán para que nos cuente los detalles. Sebastián, buen día, te escuchamos. Hola Carmen. Muy buenos días, un saludo a toda la gente que sigue la transmisión. Sí, le estamos dando seguimiento a la conferencia que se realiza todos los días a las 7 de la noche. Ayer arrancó con el reporte de número de casos más actualizado, lo presentó el doctor José Luis Alumía Segarra, que en este caso, Carmen, informó que suman 8,772 casos confirmados de COVID-19 en todo el país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. 8,772 casos son los que se encontraron en la plataforma al corte del día de hoy. El número actualizado de defunciones, 712 para el día de hoy. Y recientemente CONAPRED llamó a la población a evitar actos de estigmatización, de discriminación, de violencia contra el personal de salud. Y esto ha sido incluso agresiones a las instalaciones hospitalarias, al personal que está ahí atendiendo a todos los pacientes día a día, sin importar la categoría o el rango que tengan, pues han sido también objeto de estas agresiones. De tal manera que hoy en el IMSS tenemos registradas 21 agresiones a personal de enfermería. Esto ha sido en 12 entidades federativas, 12 de las cuales pues representan poco menos de la mitad de toda la República Mexicana. De tal forma que pues hemos identificado estas agresiones a través de varios medios. Ahí, Carmen, escuchamos la voz de Fabiana Maribel Cepeda Arias, quien es la jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, es la jefa de enfermeras, quien ayer dio una larga intervención para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del trabajo del personal médico y para llamar a que no se registren más agresiones al personal, porque esa fue la cifra que dio, tienen registradas 21 agresiones a personal de enfermería en 12 entidades de la República, como escuchábamos hace un minuto. Además de estas cifras, Carmen, ayer dieron a conocer, ya lo decías, esta declaración de Hugo López-Gatell en la que alertaba que estábamos muy cerca de la fase 3, pero hoy ya quedó superada con esta declaración que presentaste hace unos segundos, por lo cual estaremos atentos hoy en la tarde, lo que anunció es que se publicará en el diario oficial de la Federación las medidas detalladas de lo que implicará esta fase 3, con una reunión del Consejo de Salubridad General que se realizó ayer por la tarde, así que lo estaremos informando en el portal de noticias, Carmen. Así es, pues estaremos al pendiente, Sebastián Barragán, de todo esto que está ocurriendo. Y bueno, pues la declaración del doctor Hugo López-Gatell hace unos instantes, pues señalando la fase 3, que es toda una circunstancia. Déjame recuperar, Sebastián, para el público de esta señal, esta explicación. Bueno, el doctor López-Gatell ha explicado a lo largo de todo este tiempo con mucha claridad las fases, los momentos, lo que significan las fases. En alguna de estas declaraciones identificamos una explicación muy precisa acerca de lo que significa la fase 3. Esta declaración no es del día de hoy, es de días anteriores, pero me parece importante recuperarla precisamente para volver a escuchar qué cosa es esto de la fase 3 COVID-19. El 12 de abril
el pasado 12 de abril de este 2020, López-Gatell lo explicaba de esta manera y hoy vale la pena recuperar. La fase 3, a la que irremediablemente vamos a llegar, como lo decimos todos los días, y vamos a llegar muy pronto, se caracteriza por dos elementos fundamentales. Uno, como la propia descripción de la fase lo indica, por la propagación dispersa, donde hay ya varios brotes comunitarios que empiezan a conglomerar. Esto, por ejemplo, se manifiesta cuando en una zona empieza a existir un brote de origen, otro brote de origen, y de repente hay una interconexión entre los propios brotes. En un municipio, en otro municipio, y finalmente ya no se puede distinguir cuál es el municipio que aporta los casos, porque existen personas que cambian de lugar a lo largo del día entre un sitio y otro y están vinculadas por cadenas de transmisión. El número de casos suele ser ilustrativo. Habíamos dicho, en la fase 1 hay decenas, en la fase 2 hay centenas, en la fase 3 hay millares, ahorita tenemos más de 4 millares, pero no es por el número por el que se caracteriza la fase 3. Y el elemento más importante de la fase 3 es la sobrecarga del sistema de atención médica, particularmente los hospitales, incluyendo las terapias intensivas. Entonces, el reto principal para la fase 3 es asegurar que existe disponibilidad de espacio para la atención. Habiendo partido, como lo dijimos antes de la epidemia de COVID, de un sistema nacional de salud muy deteriorado, con años, décadas de falta de inversión, falta de desarrollo, escasez de médicos, de enfermeras, de instalaciones. Ese era el punto de partida, el reto al que nos enfrentábamos. Entonces, por eso hemos estado trabajando todas estas semanas, ya más de 3 meses, en la reorganización de las capacidades para atender a estas personas. Sin olvidar que lo más importante de la fase 2 es evitar que haya un gran número de contagios. Entonces, reiteramos, no es que cuando venga la fase 3 hay que extremar medidas de distanciamiento social. No, ahí ya será demasiado tarde. Lo dijimos un fin de semana cuando hablamos de la última oportunidad para reducir el número de contagios y hicimos un llamado enfático: quédate en casa, sigue vigente este llamado, quédate en casa para que tengamos una menor cantidad de contagios. Pues esa fue la explicación que dio López-Gatell en abril, bueno, en el 12 de abril, como decíamos. Déjeme volver a presentar cómo lo explicó hoy, qué es lo que anunció esta mañana el doctor Hugo López-Gatell sobre la fase 3. En resumen, y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Y está la realidad que nos llega en este país, México. Se da por iniciada la fase 3. Esto significa que se acumularán un gran número de casos y un gran número de hospitalizaciones. Es lo que escuchamos en voz de la autoridad sanitaria, el doctor Hugo López-Gatell. Así que estaremos dando cuenta de todo ello y pues es una fase a la que íbamos a llegar, tal como se anticipó reiteradamente en otras ocasiones, pues ha llegado la fecha en la que se declara formalmente esta identificación o esta declaratoria de fase 3 en México, con todas sus implicaciones.